En una pequeña introducción, digamos, los seres humanos o la humanidad, ¿sí? En sus diferentes culturas, llámese sus propias religiones, ¿sí? Por ejemplo, la cultura griega. Hay algo bien interesante con la cultura griega, ¿sí? La cultura griega, si bien es cierto, tiene diferentes dioses, ¿no? Tiene diferentes dioses, pero también sobresale una figura llamada el dios Hades, ¿sí? El dios Hades, o el dios del inframundo, ¿bien? Y los griegos, o estas culturas como la griega y la romana, creían que una persona tenía que ir al lugar precisamente del Hades, o el lugar de los muertos, ¿bien? Y tenía como varios escenarios. Yo no sé si ustedes han estudiado alguna vez o han leído, ¿cierto? El cuento de Dante Alighieri. Y él comienza a hacer una descripción, ¿cierto? Una descripción pues de ese lugar. Si bien es cierto, es mito, ¿sí? Si bien es cierto, es fábula, lo cierto del caso es que no es comparado a lo que meridianamente las escrituras nos narran acerca de cómo es ese lugar, ¿sí? Sin embargo, el Señor Jesús sí nos dejó una precisión muy importante acerca de este lugar. Y que la existencia de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? El fundamento de su existencia es porque existe ese lugar. Bien. Lo primero que tenemos que tener claro es que ese lugar llamado infierno, aunque tiene varios nombres, sí, tiene varios nombres, ese lugar llamado el Guena, infierno, la tierra del olvido. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez una canción de un cantante famoso colombiano, no voy a decir su nombre, que intitula una de sus canciones La tierra del olvido. Esa tierra del olvido hace referencia, ¿cierto?, a ese lugar de condenación. Muy bien. Eso lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo un poquito a la luz de las escrituras. Sin embargo, ese lugar no fue creado nunca para el hombre. O sea, ese lugar, de hecho, fue creado inclusive antes de la creación, que usted y yo conocemos. Antes, hecha realmente, ese lugar fue hecho antes de que hubiese sido creado el hombre. Bien. Entonces, eso es importante para que lo tengamos allí claro. Ese lugar fue hecho para el enemigo y sus ángeles. Bien. Nunca fue hecho para el hombre realmente. Fue hecho para el enemigo y sus ángeles. Sin embargo, por causa de la rebelión del hombre, ¿cierto? Y por causa de su desobediencia y por causa de su pecado, pues el hombre va a parar allá. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso Dios ha sido tan paciente con nosotros, pero tan paciente, que a pesar de que usted y yo fallemos, el Señor nos sigue dando oportunidades y oportunidades y oportunidades y oportunidades. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es de tal importancia esta doctrina, ¿sí? Es de tal importancia que Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, tuvo que ir a pagar a la cruz. Y no solamente pagó en la cruz, su alma fue a ese lugar llamado Hades, o el lugar de los muertos. Bien, para que su alma fuese atormentada durante 3 días y 3 noches. Entonces, observen con mucha atención que el Señor envía a su Hijo para salvarnos de esa muerte tan grande. Realmente nos envía a su Hijo para que usted y yo no vayamos a ese lugar. Muy bien. Ojo, lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros no debemos temer a ese lugar. Bien. Porque es que las personas se atemorizan o temen, ¿cierto? Al lugar tal vez de los muertos o al lugar del infierno. El Señor claramente nos deja muy preciso a quién se debe temer. Bien, a quién se debe temer. Y nosotros debemos de temer a Dios. A Él sí debemos temer.
que puede echar el alma, el cuerpo y el espíritu a ese lugar de condenación. A él sí, pero a ese lugar no. Bien, muy bien. Entonces, vamos a entrar un poquito en ese escenario, ¿sí? Vamos a entrar un poquito en ese escenario y vamos a observar, ¿sí? Que el Señor en diferentes pasajes de las Escrituras y también a través en el Antiguo Testamento nos da algunos ápices. Vea, si bien es cierto, no nos define la Escritura cómo es ese lugar con detalle. ¿Algunos qué? Señor, ¿Algunos qué? ¿Algunos sapos? no, yo no dije eso. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? No te entendí. No, 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 no. Algunos ápices, ápices, Ah, ya, ahora sí. pincelazos, pincelazos. Entonces, no nos da muchos elementos de cómo es ese lugar, ¿correcto? No nos dice, oiga, es de tal forma. Nos da unas pequeñas pinceladas, cómo es de terrible ese lugar. Ni siquiera nos da un contexto general de cómo es, sino nos dice, es un lugar terrible y ni siquiera nos dice cómo es en su extensión. Bien, lo mismo sucede con el cielo. El Señor nos da algunos ápices, por ejemplo, en el caso de la Nueva Jerusalén, hablando de la nueva creación, ¿no? De la nueva creación. Y de igual forma el apóstol Pablo nos da también como unas directrices bien importantes que las cosas que él vio, ¿cierto? Las cosas que él pudo apreciar ni siquiera en palabras humanas se pueden describir. Entonces, ese es el asunto. O sea, no se da mucha descripción de cómo es ni el infierno ni cómo es el cielo, ¿correcto? Pero nos deja esa esperanza entrañable en cuanto a esa vida eterna, hago la claridad sobre eso, que es muy hermosa, así como lo contrario, ¿cierto? O su antítesis, que en este caso sería pues ese lugar de tormento, que no se puede describir el sufrimiento, ¿bien? De cierto, la escritura nos dice que las personas que van a estar allí, ¿sí? Dice que el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, observen que es un lugar donde existe el tiempo, donde existe el tiempo. Entonces vamos a ver algunos ápices de eso. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que Jesús vino a salvarnos de la condenación del infierno. Vino a salvarnos de la condenación del infierno. En ese mismo sentido, quiero traer a colación lo que dice Juan 3:17. Juan capítulo 3, versículo 17, y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, entonces, eso es lo que tenemos que tener usted y yo claro, que el Señor envió a su Hijo no para que fuésemos condenados, sino para que seamos salvos a través de su Hijo Jesús. Y en ese mismo sentido, Jesús hace una descripción, ¿sí? Hace una descripción acerca de ese lugar. Entonces, vamos a ir a Marcos, por favor. Vamos a ir al Evangelio de Marcos rápidamente. Lógico, a lo largo de la escritura o a lo largo de los evangelios, para ser un poquito más preciso, el Señor va a dar algunos aspectos sobre este punto acerca del infierno. Bien, pero lo primero que nos dice allí en Marcos es lo siguiente. Marcos capítulo 9, versículo 44. Y observa que dice algo muy, pero muy interesante. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces hay dos condiciones. Dice que hay un gusano que nunca muere y que el fuego nunca se apaga, ¿correcto? Entonces, ahí estamos hablando de tormento, ¿sí? De tormento. De igual forma, pues si usted cuando lee ahí, en el caso de Marcos, ¿sí? Si nos vamos un poquito
más atrás, observe con mucha atención lo que dice el versículo 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al infierno de fuego que no puede ser apagado. Mire, queridos, hay algo bien interesante y es que cuando hicieron la Septuaginta, ¿sí? Cuando se reunieron los 70 ancianos, ¿bien? Recuerde que la palabra para ese lugar de los muertos era Seol, ¿bien? Seol. Lógicamente, Seol tiene tres significados. Pero aquí para efectos del asunto, ¿sí? A lo largo de las traducciones que se hicieron posteriormente a la Septuaginta, que es la traducción de, del hebreo, del arameo al griego, ¿sí? Y luego del griego ya posteriormente a las traducciones que hoy tenemos, ¿no? Recuerde que por allí el primero que hizo la traducción del griego fue Martín Lutero, ¿cierto? Que tradujo las escrituras al alemán, ¿bien? Al alemán. Luego de ello, pues hubieron varias traducciones hasta que llegaron las traducciones al español, ¿bien? Una traducción que hizo Casiodoro de Reina y otra que hizo Reina Valera, ¿bien? En ese mismo sentido, muy seguramente a estos traductores, ¿cierto? A estos traductores, a la hora de hacer la traducción acerca de Hades, ¿sí? Cuando hicieron el Hades, o mejor dicho, cuando hace referencia a ese lugar de muertos, también le dieron una traducción como si fuese el infierno. Y ahí se equivocaron en la traducción, ¿bien? Porque el Hades es totalmente diferente del infierno, ¿bien? Es totalmente diferente. Yo creo que eso ya ustedes lo saben, pero quiero dejar ese ápice allí muy, pero muy importante. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que ese lugar llamado infierno al día de hoy, ¿sí? No está, ¿sí? No está ocupado, no ha sido estrenado, ¿bien? No ha sido estrenado, ¿bien? Ese lugar no está en la tierra, ¿correcto? Eso está fuera de este universo, ¿correcto? Eso está fuera de este universo. De igual forma, el Hades está fuera de este universo, ¿bien? Está fuera de este universo. Eso para que lo tengamos allí presente y eso lo vamos a ahorita a ver con detalle. De igual forma, ¿sí? Las personas que van a ese lugar llamado Hades, ¿sí? No son Como, atormentadas por espíritus inmundos. Señora, o sea, sí, se dice que el infierno y el Hades no están acá en la tierra, pero, o sea, sí dicen que hay en el centro de la tierra o bien abajo un lugar que es de los tártaros, eso sí es verdad. sí, está el Tártaro o el lugar de las tinieblas. ¿Sí? Son cárceles o prisiones de oscuridad para espíritus inmundos. ¿Sí? O como usted los conoce, los ángeles caídos. Bien. Entonces, sí están en la profundidad de la tierra, ¿correcto? Porque recuerde que en los juicios del Apocalipsis, ¿cierto? Cae una estrella y abre el abismo. A ese también, a ese lugar se le llama el abismo. Abre el abismo y salen millones, millones y millones de espíritus inmundos que estaban encarcelados. Bien, de hecho ellos van a atormentar a las personas en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Bien, entonces eso para que lo tengamos por allí presente. En ese mismo sentido, entonces hay que hacer esa precisión, ¿no? El tártaro, que es otro de los significados que por allí tiene Seol, pero eso es solamente y exclusivamente para espíritus inmundos. El Hades es el lugar donde van las almas de los seres humanos, ¿cierto? Y el infierno que no ha sido estrenado. No se puede confundir, por favor. No se puede confundir el Hades como si fuese el purgatorio. ¿Sí? Eso es una mala interpretación también que se ha hecho allí, ¿bien? Y porque de igual forma la iglesia tradicional considera y piensa, ¿sí? Que en el día del juicio esas personas que purgaron sus penas, entre comillas, van a ser salvos en el día del juicio del trono blanco y eso no es así. Y ustedes saben el por qué, ¿correcto?
Dice que todo aquel que no fue inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue a parar? Al lago de fuego. O sea, así de sencillo. ¿Bien? Entonces, lo que sí sucede es que las personas que están en el Hades, ¿cierto? Han experimentado la primera muerte. Ojo, y no solamente, no hago referencia a la primera muerte como la separación de Dios con el hombre por causa del pecado, ¿sí? Sino es esa primera muerte, ¿sí? Cuando una persona fallece sin haber conocido a Jesús conforme a las Escrituras, sin haber tenido una relación con él, ¿bien? Van a parar lógicamente al lugar del Hades. Entonces, eso para que lo tengamos allí. Por eso se habla de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Pues la segunda muerte es ser lanzado al lago de fuego o al infierno. Bien. Entonces, el Señor precisamente hace ese trabajo con nosotros de salvarnos de que fuésemos a ese lugar. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es eso. Y dice aquí Marcos, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Ojo, a esto se le denomina hipérbole, ¿correcto? O sea, es una exageración del texto. Bien. El Señor aquí no está diciendo, oiga, vaya, córtese la mano, móchase un pie o sáquese un ojo. No, 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 está diciendo eso. ¿Correcto? A esto se le denomina una hipérbole. Lo que sí le está diciendo y es una advertencia muy seria. O sea, deje de pecar. Eso es lo que dice aquí literalmente. Deje y corte con su pecado. Bien. Por ejemplo, la escritura aquí no nos habla, no nos dice, oiga, por ejemplo, las personas que tienen la adicción, por ejemplo, a la nicotina, ¿cierto? A fumar, no dice, oiga, no es que la escritura no dice que está prohibido. ¿Mm? Pero lo cierto del caso es que nuestro cuerpo fue diseñado, ¿cierto? Para que morara una persona. Y esa es la persona del Espíritu Santo. Para que usted y yo tengamos nuestro templo, ¿sí? Santificado y en pureza para que more el Espíritu de Dios. Lógicamente, este entendimiento o esta comprensión no la van a comprender las personas que están afuera, porque pues lógicamente para ellos es locura, ¿bien? Sin embargo, lo cierto del caso es que cuando el Señor hizo nuestro cuerpo era para que Él morase en nosotros, ¿bien? Para que nosotros fuésemos uno con el Señor, ¿bien? Eso para que lo tengamos allí presente. Sin embargo, para hacer también una precisión aquí sobre este aspecto, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, usted ha escuchado el término, por ejemplo, pornografía, ¿sí? Pornografía. Esa palabra pornografía viene de la palabra griega porneia. ¿Qué significa fornicación? Bien, fornicación. Entonces el Señor nos dice también aquí claramente, observen con atención, versículo 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, corta, lo mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bien, entonces observe que aquí el Señor nos deja unas precisiones bien importantes. Con nuestras manos podemos pecar, con nuestros ojos podemos pecar, con nuestros pies podemos pecar, con nuestra boca y nuestra lengua podemos pecar. Bien, lo que el Señor sí nos está diciendo y nos advierte, hágame un favor. Si nosotros podemos, y por ejemplo eso lo dice el apóstol Santiago, que si nosotros refrenamos nuestra lengua, ¿sí? Que es difícil de dominar, pero cuando una persona es nacida de nuevo, pues no peca, ¿cierto? Porque ha venido de la simiente incorruptible. Sin embargo, de los miembros más difíciles de dominar ha sido la lengua, ¿correcto? Pero cuando se domina la lengua, ¿se domina qué? Los ojos, se dominan las manos y se dominan los pies, ¿correcto? Y en ese mismo sentido el Señor nos llama al arrepentimiento y a la conversión genuina. A la conversión genuina.
Bien. Si bien es cierto, nuestra salvación no es por obras, no es porque usted haga buenas cosas, ¿sí? O deje de hacer practicar un pecado en específico. Por eso no es que usted y yo seamos salvos, ¿sí? Que el Señor nos manda que nos guardemos porque nosotros hemos sido santificados y somos un pueblo escogido, una nación santa, ¿cierto? Un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos tomó de las tinieblas, ¿cierto? A su admirable luz. Lo que el Señor quiere dejar en nosotros es que nosotros somos un pueblo diferente y especial. ¿Mm? Y que no vamos en la corriente de este mundo y que no practicamos, ¿cierto?, el pecado de este mundo. Sin embargo, el Señor nos deja estas precisiones y estas advertencias como cuando se deja una campaña de prevención. Todo esto es una campaña de prevención para que el Señor nos guarde de ir a ese lugar, ¿sí? Y eso es por medio de Jesús. Entonces, eso es muy importante. Entonces, lo primero que usted y yo entendemos aquí es que hay un gusano que nunca muere y un fuego que nunca se apaga, ¿correcto? Un gusano que nunca muere y que nunca se apaga. Por ejemplo, los teólogos, y eso es una percepción mal hecha frente a lo que dice claramente la Escritura, ¿sí? Porque esto no es una figura interpretativa o literaria, ¿sí? Esto es una figura tal como está allí, ¿sí? Y no se le puede dar otro sentido sino el que está aquí en la Escritura, ¿bien? Algunos han dicho que ese gusano es la conciencia, ¿no? Pues que la conciencia, usted imagínese una conciencia lógicamente la conciencia de las personas que van a estar en ese lugar, ¿sí? Le va a carcomer su corazón, le va a angustiar, etcétera, etcétera. Pero adicionalmente a eso va a haber un gusano que se les va a comer la carne viva, ¿cierto? Y eso es importante tenerlo allí claro. Miremos rápidamente a alguien que me ayude con Isaías. Isaías 66, versículo 24. Isaías 66, versículo 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Muy bien. Observe con mucha atención. Por eso es que la escritura hay que ponerle ahorita el sentido común. Dice, y saldrá y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Observe que está hablando de cadáveres, está hablando de muertos, ¿sí? En vida en ese lugar. Bien. Dice, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Muy bien, eso para que lo tengamos allí claro. Miremos que en ese lugar también, ¿cierto? Es el crujir de dientes. Es el crujir de dientes. Mateo capítulo 22. Voy a ir rápidamente a ese texto. Mateo capítulo 22. Versículo 13. Mateo 22, versículo 13. Dice la escritura. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ojo, a ese lugar llamado infierno también tiene ese nombre, las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, recuerden esto. ¿Cuándo sucederá eso? Eso sucederá el día del juicio del trono blanco, ¿correcto? El día del juicio del trono blanco. Observe lo que nos va a enseñar el profeta Daniel, por favor. Vamos a ir un momentico aquí al profeta Daniel. Y observe que es tan terrible, o sea, por eso la escritura no nos da muchos ápices o no nos deja de forma concreta
y profunda el asunto y solamente nos dice que es terrible ese lugar. Por ejemplo, para que una persona pueda llorar y crujir los dientes es porque el tormento es muy terrible. El tormento es insoportable. ¿Correcto? Observen con mucha atención. Daniel capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos, observe, para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, que es tan terrible ese lugar que primero serán llevados a ese lugar por vergüenza a causa de su pecado y serán confundidos. O sea, esa persona que vaya a ese lugar, ¿cierto?, se sentirá muy confundida. Observe lo que dice aquí. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Bien. Lo primero que usted tiene que tener claro es que ese lugar, ¿sí?, tiene tiempo. Existe el tiempo. Bien. Tanto en el Hades como en el infierno existe el tiempo. Por eso el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En cambio, en cuanto a los hijos de Dios, no existe el tiempo. ¿Por qué razón? Porque viven en vida eterna. ¿Se observan? Es diferente. Por eso aquí el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu de Dios, nos deja esa precisión. Por eso dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, ¿cierto? Está hablando de vida eterna donde no existe el tiempo, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua quiere decir que existe el tiempo. O sea, pueden contar los días, los meses, los años, por los siglos de los siglos. Y el asunto es que el que vaya a ese lugar ya no tiene esperanza de nada. Ya no hay esperanza. Eso es terrible. Si usted, por ejemplo, aquí en la tierra, ¿cierto?, tiene aflicciones y pruebas, y aún así su esperanza la pone en Dios, ¿correcto? Y tenemos esperanza en Dios. Y aún así la aflicción nos aplasta a veces, tal vez nos desorbita, pero tenemos esperanza. ¿Sí me hago entender? En cambio, estas personas que están en este lugar no tienen esperanza de absolutamente nada. Nada es nada. Entonces, eso es importante para que lo tenga allí presente. Por eso, el crujir de dientes, ¿sí?, es tan insoportable por el tormento tan terrible, que quién sabe cómo sea, pero el Señor no nos da muchos ápices sobre el asunto, pero es algo supremamente triste. Triste, confusión. Muy bien. En ese mismo sentido, miremos nuevamente ahí el Mateo 22, versículo 13, ¿cierto? Versículo 13, cuando nos dice, atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Es decir, que es un lugar de tinieblas, es un lugar de densas tinieblas, es oscuro, es decir, que pueden hasta palpar, ¿correcto? Pueden palpar las tinieblas. Quiero hacer una precisión. Si existe el tiempo, ¿correcto? Y escúchenme con mucha atención. Ustedes recuerdan que yo les envié esa primera tareita, ¿correcto? Esa primera tareita que yo le envié y le solicité que vieran un documental acerca del universo. Y hay algo muy interesante, porque me ha dado la tarea, bueno, porque el Señor me ha permitido por su misericordia. Y me ha dado la tarea de escudriñar un poquito acerca de los agujeros negros. Bien. Y ese lugar, ¿cierto? Solamente se puede decir que teóricamente ahí es como si se detuviera el tiempo. ¿Sí? Y es un lugar donde ni siquiera la luz llega.
Ojo, no estoy diciendo que el agujero negro sea el infierno. Ojo, hago esa precisión. Solamente lo estoy comparando. ¿Correcto? Solamente estoy haciendo una comparación. Entonces ese lugar, ¿cierto? Ese lugar es como si el tiempo se detuviese. Y todo lo que está alrededor es consumido por ese agujero negro. De igual forma, ¿cierto? Cuando dice la escritura que es un lugar de tinieblas y densas tinieblas, observe con mucha atención. En ese mismo documental recuerden que había una enana blanca, es decir, es un solecito muy chiquitico que parece una luna, ¿cierto? Un solecito, ¿cierto? Que se convierte prácticamente como si fuese una luna, ¿bien? Y los planetas que están girando alrededor prácticamente viven en oscuridad porque ese sol no alcanza, ¿cierto? No alcanza a dar luz, ¿bien? Hay algo interesante en cuanto al infierno, y es que en el infierno va a haber día y noche. Eso lo vamos a ver ahorita. En el infierno va a haber día y noche. Pero no será el día como usted y yo lo vemos, que sale el solecito, no. El día allá es como ver la penumbra, ¿cierto?, de la caída de la noche. Es decir, como cuando cae la noche a nosotros, así será el día para las personas que estarán en ese lugar. Y cuando caiga la noche, serán densas tinieblas. Por eso es un lugar de densas tinieblas. Ojo que lo que nos está diciendo el Señor es muy claro. Por eso el Señor tenía que enviar el medio de la reconciliación, la de la redención y la salvación para que los hombres no fueran a ese lugar. Y eso es importante tenerlo allí claro. Por eso habla de que son las tinieblas de afuera. Muy bien. En ese sentido, a ese lugar les estaba diciendo que tiene varios nombres. Entonces, tenemos que son densas tinieblas. Bien. También se le llama la tierra del olvido. Por favor, Salmo 88, versículo 12. Salmo 88, 12. Alguien que me ayude con ese salmo. Salmo 88, versículo 12. Listo, pues. ¿Qué dice? Dice, serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Observe con mucha atención que es una forma de pregunta, no es una afirmación. ¿Listo? Dice, ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? A ese lugar también se le llama la tierra del olvido. ¿Listo? La tierra del olvido. ¿Por qué razón? Porque es un lugar de tinieblas. Es un lugar de tinieblas. Bien, eso para que lo tengamos allí. También se llama el horno de fuego. El horno de fuego. Mateo capítulo 13. Mire, esta afirmación que va a hacer aquí las escrituras, Mateo 13, versículo 50. Mateo 13, versículo 50. Pastor, Voy a leer. Sí, ¿quién lo quiere leer? yo, pastor. Y Dale. los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Observe que también se le denomina el horno de fuego. Miremos otro texto ahí, Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Alguien que me ayude con ese texto. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Listo? Entonces, horno de fuego, ¿cierto? Y tenemos aquí, se me perdió, fuego eterno. Entonces, ese lugar también se le denomina o tiene nombres por eso. Al fuego eterno, lago de fuego, recuerdan ustedes por allí el lago de fuego, ¿sí? Entonces, importante, observa que tiene varios títulos
ese lugar. Observe lo que dice Juan el Bautista, ahí en Mateo capítulo 3, versículo 12. Profe, qué pena contigo. Es que tú dijiste la cita bíblica en la anterior, la que yo leí, pero no la anoté. ¿Me la regalas, por favor? Mateo 25, 41 y Mateo Antes, 13, 50. antes de Mateo 13:50. La del Salmo, Sí, esa, por favor. Salmo 88, 12. Ok, gracias. Observen con mucha atención lo que nos dice ahora Juan el Bautista. Juan el Bautista nos dice en Mateo capítulo 3, versículo 12. ¿Quién me ayuda con eso? Mateo capítulo 3, versículo 12. ¿Ya, ya lo tiene? Manita, Dice, Manita Gladys, es que no se te escuchó. Yo sé que lo leíste, pero no se te escuchó. Léelo, Lady, por favor. dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Listo? Entonces también tenemos que a ese lugar se le denomina el fuego, ¿cierto? Que nunca se apagará. Bien, fuego que nunca se apagará. Muy bien. Eso para que tengamos algunas directrices sobre ese asunto. Bien, algunas directrices. Vamos a ir rápidamente a Lucas 16, por favor. Y este es de los textos en donde el Señor da un poquito más, ¿sí? Acerca de cómo puede ser ese lugar. Ojo, y eso que está hablando del Hades, no está hablando del infierno. ¿Correcto? Está hablando es del Hades y no del infierno. Entonces, sin embargo, tiene algunas similitudes, tiene algunos parecidos. La diferencia es que aquí el Hades, ¿sí? El Hades no es como el infierno, ¿bien? En el Hades hay día y hay noche. Recuerden ustedes que el Hades, ¿cierto? El lugar de los muertos estaba pegado al seno de Abraham, ¿correcto? Al seno de Abraham. Prácticamente el seno de Abraham era el paraíso, ¿bien? Era el paraíso. Y en ese mismo sentido, en el paraíso, pues era un lugar hermoso, bello, pero estaba juntico y estaba pegado, ¿cierto? Estaba muy pegado a lo que se denominaba el Hades. Lo que los dividía era una gran cima, ¿cierto? Era una gran cima. A mí me parece algo muy interesante, ¿sí? Algo bien interesante, y es que en la cultura griega, ¿cierto? Hablando de la cultura griega, había un lugar llamado también Hades y también había un lugar llamado el Campo de los Elíseos. El Campo de los Elíseos, que en ese Campo de los Elíseos prácticamente eran donde iban pues las personas o las almas puras y todo ese tipo de cosas. ¿Bien? Es decir, que en el corazón del hombre, ¿sí? No por la ley, sino por la conciencia del hombre, sabe que existe ese lugar, pero no quiere arrepentirse, ¿cierto?, de sus pecados y no quieren conocer al Señor para que el Señor los sane y les dé vida eterna. Por eso recuerde lo que el Señor dice por allí en Mateo capítulo 3. Lo voy a leer antes de entrar a Lucas. Perdón, en Juan capítulo 3 para ser un poquito más preciso. Hay algo bien interesante aquí en lo que el Señor nos deja muy, muy asertivamente. Y dice el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, aunque el hombre en su conciencia sabe, ¿cierto?, que existe por esa razón, y hágale la pregunta a una persona que no conoce del Señor, pregúntele, ¿teme usted el día de su muerte? ¿Y saben por qué tienen miedo? Porque no saben qué hay. O si
indistintamente saben para dónde van a parar. Ojo, yo he escuchado personas que dicen, yo prefiero el infierno, literal. Y no se imaginan lo terrible que es eso. Entonces, en ese mismo sentido vamos a mirar con mucha atención la historia, no es una parábola, la historia narrada por Jesús acerca del Hades. Entonces, yo creo que usted ya se la sabe, pero yo sé que el Señor nos va a hablar algo bien interesante. Observen con atención. Lucas 16. Lucas 16, versículos del 19 al 31, si quieres leerlo, hermanita Gladys. Bueno, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es condenado y aquí tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Gracias, hermanita Gladys. Entonces observen con mucha atención, ¿cierto? Que una persona en ese lugar tiene los 5 sentidos, ¿sí? Tiene los 5 sentidos, o sea, abre sus ojos, ¿cierto? Porque dice que en el Hades ese hombre rico alzó sus ojos, ¿estando en qué? En tormentos. ¿Y qué tipo de tormentos? La escritura nos dice que estaba en una llama. Primero, para que usted tenga una precisión, las personas no son atormentadas por espíritus inmundos. ¿Sí? Las almas de las personas muertas no son atormentadas por espíritus inmundos. Hago este paréntesis pequeño. Yo sé que hay personas que han tenido visiones, sueños y un montón de cosas. ¿Sí? Y dicen que hay demonios que los atormentan. ¿Sí? Eso no es cierto. Porque los demonios, ¿sí?, tienen su propia prisión. Y es el tártaro, el abismo. ¿Correcto? Entonces, lo que sí es cierto es que las personas aquí sí son atormentadas por llamas. Es decir, no tienen posibilidad de tomar agua, porque en el caso del hombre rico, ¿cierto?, le estaba pidiendo a Abraham, ¿cierto?, que enviara a Lázaro para que con la punta de su dedo, ¿cierto?, tocara el agua y mojara la lengua del hombre rico, porque tenía sed. Entonces una persona siente sed. Siente sed. ¿Correcto? Siente sed en ese lugar. Siente hambre. Por eso por allá, cuando usted lee que ellos comerán sus propias carnes, beberán su propia sangre, ¿cierto? Ese lugar es supremamente terrible. Entonces, ellos son atormentados por causa de su propio pecado. Recuerde que la paga del pecado es la muerte. Es como consecuencia de su pecado. Su tormento es proporcional a su pecado. ¿Se observan? Entonces, eso es importante tenerlo allí claro.
Por eso dice, estando él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Observe que está hablando de tormento. Bien. Dice: además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Es decir, que muy sencillamente ese era un lugar que había una gran cima, ¿cierto? Y estaba dividido ese lugar por el seno de Abraham y el Hades. Bien. Hoy ese lugar del seno de Abraham está vacío. Hoy está vacío el seno de Abraham. Ya una persona cuando muere no va al seno de Abraham, va directico a la presencia de Cristo. Y eso nos lo enseña por allí el apóstol Pablo, ¿no? Toda persona que muere creyendo en el Señor conforme a las Escrituras y teniendo una relación con Él, porque no solamente es de conocimiento, sino teniendo una relación con Él, prácticamente todas las personas van directamente a la presencia de Cristo. Directico van para allá. Muy seguramente sea un paraíso, algo muy bonito, algo muy hermoso, ¿sí? Diferente, por ejemplo, del Hades. Muy bien. Dice aquí la escritura, versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Es decir, que tenemos nosotros hoy, en nuestro caso, hoy para nosotros no solamente tenemos los salmos, la ley de Moisés y los profetas, tenemos el compendio absolutamente todo de la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, que en usted y en mí ya no hay excusa de decir ese lugar no existe. ¿Se observan? Observen lo delicado del asunto. Muy bien, observen con mucha atención. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas. Y recuerde que el Señor iba a levantar un profeta igual a Moisés. Tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, es un lugar donde el Señor, por ejemplo, este texto aquí que está plasmado en Lucas, ¿cierto? Es un texto con una noticia muy preventiva. Muy preventiva. Es más preventiva que lavarse las manos y ponerse tapabocas. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. En ese mismo sentido, el Señor aquí nos da un brochazo, algo muy en general de cómo es ese lugar llamado Hades, que es un lugar realmente de tormento, terrible, ¿sí? Pero pues no se compara con el infierno. Vamos a mirar qué nos dice la Escritura acerca un poquito del infierno, o del Gehenna, ¿correcto? El Gehenna. Yo creo que usted ha leído este texto, Job capítulo 18. Vamos a mirar qué nos dice Job. Job capítulo 18. Y vamos a mirar qué nos describe, porque aquí el Señor, ¿cierto? Y Job, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice algo interesante acerca de ese lugar. Ojo, nos describe un lugar específico, nos describe una casa en el infierno, para ser un poquito más preciso. No nos describe el infierno en su totalidad, nos describe un aparte muy chiquito. ¿Listo? Job capítulo 18, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la escritura. Respondió Bildad suita y dijo: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Porque somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos víveres.
O tú que despedazas en tu furor, será abandonado la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar su peña. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. Observe que aquí nos está hablando de la centella del fuego, ¿cierto? Que no será apagada. Recuerde que el humo del tormento sube por los siglos de los siglos y el fuego nunca se apaga. ¿Listo? Cuando está hablando de la centella, ¿cierto? Ojo, yo no sé si ustedes conocen la centella del alcohol, cuando le prenden fuego al alcohol. ¿La conocen? No, señor. Esa es invisible. Ustedes prenden el alcohol con, mejor dicho, échale en candela a un alcohol y verá. Ustedes ¿Una no ven llama el azul? fuego. No, es una llama transparente. ¿Listo? Es una llama transparente. Por ejemplo, hay diferentes clases de llamas, ¿cierto? Hay llamas azules, llamas amarillas, llamas anaranjadas, ¿sí? Llamas rojas. En este caso son llamas negras. Son llamas negras. ¿Correcto? Observe lo que dice aquí. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, es decir, su vida será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. Entonces, es una llama negra. ¿Bien? Después nos dice aquí la escritura. Versículo 6. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Es decir, que en el lugar que está esa persona hay una red, ¿cierto? Y hay unas mallas y andará sobre esas mallas. ¿Qué hay sobre esas mallas? ¿Cierto? ¿O qué le sucede a esa persona? Dice, lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Es decir, que no solamente hay unas mallas, ¿cierto? Sino que adicionalmente está atrapado por un lazo en su pie o en su calcañar. ¿Se observan? Está aprisionado, es preso en un lugar. Observe con mucha atención. Versículo 10. Su cuerda está escondida en la tierra, haciendo referencia a esa atadura, ¿cierto? Que prende el pie de la persona. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes le asombran temores y le hará huir desconcertado. Imagínense. Es una persona que no solamente va a estar aprisionada en un lugar, ¿cierto? Que anda sobre mallas, que es atormentada por fuego, ¿sí? Sino que adicionalmente anda desesperado. Yo no sé si ustedes han visto una persona angustiada o una persona que sufre, por ejemplo, de estrés o una persona que sufre, en este caso, de depresión. No sé si ustedes han visto casos de personas que ya tengan un nivel de depresión alto, que tienen que medicarlas y realmente tienen que sedarlas para que estén tranquilas. Observe que eso aquí no sucede. Observe que dice aquí la escritura, ¿cierto? De todas partes le asombrarán temores y le harán de huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado está preparado el quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y sus miembros devorará el primogénito de la muerte, es decir, que se comen sus propias carnes. Miren, yo no sé, en el caso, por ejemplo, en el día de la resurrección de vivos y de muertos, ¿cierto? En ese día, que unos serán resucitados para confusión perpetua, ¿cierto? Por ejemplo, si una persona, lo voy a poner así, un ejemplo, una persona de 70 años, ¿cierto? Murió de cáncer. Resucitará de 70 años con cáncer. Y luego
¿cierto? Será echado al infierno o al lago de fuego, ¿cierto? Con sus propias enfermedades. Y el problema radica en este asunto, que será a perpetua condenación. Mientras Dios exista, estas personas serán condenadas a perpetua condenación. Por eso es tan terrible. Mire lo que nos evitó el Señor de ir a ese lugar. Mire, las personas son condenadas a perpetua condenación, ¿cierto? Pero también son condenadas a eterna condenación. ¿Qué quiere decir a eterna condenación? Por eso en ese lugar ya no hay esperanza, ¿correcto? Ya no existe la esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se olvida de ellos. Eso es muerte eterna. Estar separado por toda la eternidad de Dios. ¿Se observan? Eso es diferente de la condenación perpetua. La condenación perpetua son los sufrimientos y la condenación eterna es la separación de Dios con el hombre por toda la eternidad. Es decir, no hay esperanza alguna. ¿Se observan? Entonces, eso para que lo tengamos ahí muy presente. Versículo 14. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. Este rey de los espantos no es ni un espíritu inmundo, no es un demonio, es un ángel. ¿Correcto? Es un ángel. ¿Por qué razón? Porque este ángel resplandecerá por su santidad, que cuando sean conducidos, ¿sí?, las personas a ese rey, serán atemorizados no porque les haga daño, sino por la santidad que emana. Por eso dice aquí la escritura, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Es decir, que ahora sí, Dios le va a dar a cada uno su propia casa. Los que estén en la vida eterna les dará sus casas, pero los que vayan a ese lugar de condenación, el Señor les va a dar también, ¿cierto?, su morada. Esa sí va a ser su morada. Todo lo que adquiere una persona acá en esta tierra no es de nosotros. Miren, observen lo que nos dice Santiago, por favor. Vamos a ir un momentico a Santiago para corroborar ese aspecto. Vamos a ir un momentico a Santiago. Y observen con mucha atención lo que nos dice el capítulo 5. Alguien que me ayude, Santiago capítulo 5, versículos 2 al 3, por favor. Santiago capítulo 5, versículos del 2 al 3. Alguien que quiera leer. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Amén. Observen con mucha atención qué les va a suceder a los ricos. Vean, todo lo que ellos amasaron en un momento determinado, ellos van a tener su propia morada. Por eso en Job nos habla de que tienen una morada, ¿cierto? Y claramente nos dice el versículo 15, y en su tienda morará como si no fuese suya, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de los ricos, el Señor le dice, bueno, usted se ganó todo eso, acá están sus riquezas. Se las va a poner en su propia morada. ¿Para qué? Para testificar, y sus propias riquezas se pudrirán. Por eso es claramente, y dice aquí el apóstol Santiago, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho, por eso dice, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Es decir, que sus propias riquezas van a hacer que sus propias carnes se pudran.
Increíble, ¿verdad? Mire lo que nos está diciendo aquí las escrituras de ese lugar. Por eso nosotros tenemos que andar en santidad y en rectitud. Bien. Observe nuevamente el texto. En su tienda morará como si no fuese suya, aunque allá sí le van a dar título de propiedad. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. ¿Piedra de azufre para qué? Ya vamos a mirar para qué el Señor les va a esparcir, ¿cierto? Piedras de azufre en esas moradas. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda a sus moradas. Sobre su día se espantarán los de Occidente. Por eso recuerden que les decía que en ese lugar hay día y noche. Sobre su día se espantarán los de Occidente y el pavor caerá sobre los de Oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío. Y observe, la conclusión de Job inspirado por el Espíritu de Dios. Y este será el lugar del que no conoció a Dios. En ese lugar no hay esperanza. Es un lugar reducido. Prácticamente es una celda, es una jaula, ¿cierto? Anda sobre mallas. Hay grilletes, como así como le ponen los grilletes a un preso, de igual forma ellos tendrán grilletes. Esos grilletes que están allí enlazados, están enlazados con cadenas. Hay trampas y temores. Y ojo, el Señor por esa razón no nos dice cómo es ese lugar tan terrible. Solo nos dice cómo es una morada, una sola morada. Y eso debe bastarnos a nosotros para decir, Señor, tenemos que corregir nuestros caminos. Porque para eso envió el Señor, ¿cierto? Para eso envió el Padre a Jesús, para salvarnos de tan gran muerte. ¿Se observan? Vamos a mirar, vuelvo y lo reitero. Y es una precisión que les hice el día de anoche, por favor. Y lo mismo lo digo. Nosotros no debemos de temer a ese lugar. Debemos temer a aquel que puede echar el alma, el cuerpo y el espíritu al infierno. A ese sí debemos de temer, no al infierno. Bien. Porque nosotros estamos guardados, ¿cierto? Bajo la providencia, ¿cierto? De su Hijo Jesucristo. Mediante su vida, ¿cierto? Mediante su muerte, el derramamiento de sangre y su resurrección, hemos tenido y nos ha otorgado vida en abundancia y vida eterna. Bienaventurados y dichosos somos ustedes y yo, que tenemos tal privilegio. Y por esa razón nuestro trabajo de llevar el Evangelio para que otros puedan conocer al Señor y no vayan a esa muerte eterna. Por eso tenemos que trabajar, queridos. Vean, adicionalmente a eso, para que lo tengan presente. Las escrituras las escrituras nos enseñan que en el Apocalipsis hay 21 juicios, ¿cierto? 21 juicios. Esos 21 juicios estarán también en el infierno. No solamente los van a vivir las personas que van a estar acá en ese tiempo, sino adicionalmente todas las personas que van a ir al infierno por toda la eternidad van a vivir esos juicios. Hay algo tan terrible, queridos, que por ejemplo, en el caso de cuando nos habla de que el gusano, ¿cierto? Cuando se habla del gusano que nunca muere, ¿para qué va a servir el gusano? O sea, ¿se ha hecho la pregunta para qué va a servir el gusano? Para atormentar. ¿Para qué? Para atormentar. Atormentar a la persona. Va a atormentar a la persona, pero tiene una función específica.
Para comerse la carne Para la comerse persona. la carne, ¿qué? Muerta. de la persona, La carne Sí, muerta. pero de la muerta, la carne correcto, muerta. la carne muerta, pero esa carne ¿está qué? Esa carne es ¿Podrida? podrida. Entonces, ¿qué hace el gusano? Lo que hace el gusano es comerse esa carne podrida, ¿cierto? Después cae, recuerden que las escrituras habla de piedras de azufre. ¿Qué hacen las piedras de azufre? Cicatriza. Vuelve y se pudre, vuelve el gusano, se come la carne putrefacta, deja la carne viva, vienen las piedras nuevamente, cicatriza. Imagínense eso por toda la eternidad. ¿Se observan? Recuérdenlo con mucha atención lo que dice por allí. Lea, si alguien me puede ayudar con Isaías 14:11, por favor. Eso no solamente es para el enemigo, es para todos los que van a ir a ese lugar. Isaías 14:11, por favor. Dice la palabra, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Amén. Observen con mucha atención lo que está diciendo ahí la escritura. Que gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y eso sucederá a todas las personas que estén allá en ese lugar. ¿Se observan? No solamente es el sufrimiento eterno, por eso dice que el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Voy a terminar con lo que dice Apocalipsis, por favor. Cierro aquí, son las 7:21. Ah, no, aquí tenemos tiempo. Tenemos tiempo, está temprano. Está temprano. Miremos con mucha atención lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20. ¿Listo? Por eso el trabajo de nosotros se fundamenta en dos cosas, en la oración y el predicar el evangelio. Ustedes y yo hemos entrado en la última hora para extender el evangelio del reino, para salvación de otros. Dice aquí la escritura, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños. Observe que dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, es decir, que hay otros que están sentados. Porque ustedes y yo tenemos vida en abundancia y vida eterna. Por lo tanto, usted y yo no estamos de pie. Estamos sentados. ¿Correcto? Muy bien. Y dice la escritura. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Inclusive, vea, al lago de fuego va a ser echado ¿qué? Hasta el propio Hades. Allá van a echar ese basurero al basurero mayor. Vea, se lo voy a plantear así. Los que conocen un poquito aquí Bogotá. Aquí hay un basurero que se llama el basurero de Doña Juana. Bien, basurero de Doña Juana. Allá llegan todos los desperdicios de toda la ciudad de Bogotá. Bien. El Hades lo podríamos catalogar como el lugar, por ejemplo, que hay unas canecas negras que yo no sé dónde, que hasta se roban las tapas acá. Entonces, en esas canecas echan todos los vecinos de un barrio su basurita, ¿cierto? Esas canecas grandes son como el Hades, ¿correcto? Y el basurero de Doña Juana es el infierno, ¿listo? Entonces, ¿qué va a suceder? El Hades va a ser echado, ¿cierto? También a ese lugar. O sea, el desperdicio de ese lugar va a ser también echado, ¿cierto? A ese lugar de putrefacción. Por eso dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Apocalipsis 21, por favor. Porque
Recuerde que todo no es malo, pero yo quiero dejar aquí una precisión muy importante sobre lo que nos dice Apocalipsis 21. Porque los que van a estar sentados van a llorar mucho, o vamos a llorar mucho. Ustedes y yo vamos a presenciar ese juicio. Observen con atención. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Ponga mucha atención al versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Por qué cree que están llorando estas personas? Por los que están perdidos. Por los que están perdidos. Es decir, miren, Terrible. queridos, yo les voy a hacer un hincapié importante acá. Ore por su familia para que el Señor tenga misericordia. Ore por su familia, por favor. Ore por su mamá, ore por su papá, por sus hermanos, ¿cierto? Su esposa, su esposo, tíos, tías, primos, primas, conocidos, desconocidos, el vecino. Observe lo que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vea, será un día tan terrible. Algunos anhelan el día del juicio como si fuera algo bonito. Lo ven como maravilloso. Yo no sé si ustedes han estado, o bueno, pues yo he tenido la oportunidad de estar estar en un estrado judicial defendiendo personas, y eso no se siente chévere, aún así sea uno abogado. Estar frente a un juez, vea, si eso genera temor, imagínese usted estar ante el juez de vivos y de muertos. Yo quiero dejar esa precisión acá. No va a ser un día feliz. Va a ser un día muy triste. Yo por ahí he escuchado, yo no sé si ustedes, bueno, títulos que le dan a ciertos eventos en la humanidad: el día de la infamia. ¿Sí? Yo podría decir que ese día va a ser el día de la ira de Dios. Todos piensan que lo peor es la tribulación y la gran tribulación. Lo peor es estar de pie ante Dios y no estar justificado. Por eso tenemos que entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto. Y no es fácil. Por eso el Señor nos dice que debemos tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Vea, esto no es cuestión de conocimiento. Esto es cuestión de relación con el Señor. Porque en eso consiste la vida eterna. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. En eso consiste realmente. Vea, usted como obrero y como obrera del Señor, ¿cierto? Esto no es para asustar a la gente. Usted tiene que ser muy sabio y muy sabia a la hora de enseñar este tema, porque la gente se espanta. Uy, no, terrible. No. Es que Dios muestra su amor para con nosotros. Que nosotros, siendo pecadores, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados para que tengamos vida eterna. Ese es su amor. O sea, Dios no quiere que ninguno vaya a ese lugar. Por eso nuestro esfuerzo: Señor, ayúdame a tener una relación más íntima contigo. De tener una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo, con su Padre Celestial y con su Santo Espíritu. Amén. Muy bien, eso quería dejarlo allí claro. Miremos lo que dice el versículo 5.
Observe con mucha atención lo que dice. No habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, esta creación y todo lo que sucedió con esta creación pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, observe porque está diciendo, el que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Bien. Cierro el tema acá. ¿Tienen alguna opinión? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Pastor, yo Sí, sí. una opinión. Señora. Bueno, o sea, Pregúntale, pregúntale. lo que usted comentaba digamos, cuando uno escucha personas que están graves, que tienen una enfermedad terrible, que uno ve que sufren, que están postrados en una cama, y las personas piden y claman, "Uy, que mejor se mueran, que el Señor o sea, bueno, algunos que Dios, que se muere, se lo lleven pues para que Descanse. descansen en paz. Y terrible cuando esto pasa y una persona sin conocer del Señor y partir a un lugar donde va a ser más atormentado. Pues es algo, Dios mío, Señor. Miren, yo hace poco me llamó una discípula que estaba pasando una situación terrible con su papito que estaba hospitalizado. ¿Mm? Entonces, ella me dijo, no, es que yo quiero orar para que mi papá pueda descansar en paz. Entonces, me surgió la pregunta. Yo le dije, ven, ¿y tu papá conoce del Señor? O sea, ¿conoce de Jesús conforme a las Escrituras? Entonces, ella, pues no, pues él ha escuchado, yo le dije, ok. Yo no puedo orar de esa forma. Lo primero que yo quise dejarle claro es que yo le dije, yo no puedo orar de esa forma para que él pueda descansar en paz porque sé que no va a suceder eso y eso no es cierto. ¿Sí? Yo lo que le dije, bueno, pongámonos de acuerdo en orar de la siguiente forma. Más bien oremos para que el Señor preserve su vida, ¿cierto? Le pueda conocer, ¿sí? Le pueda conocer y en ese mismo sentido que una vez conozca, pues el Señor le otorgue más años de vida y bueno, parta con el Señor. Fue falta de fe, no mía, sino de la persona. Recuerden que Jesús por allá cuando fue a cierto lugar, precisamente a Galilea, el Señor no hizo muchos milagros por causa de qué? De la incredulidad de ellos. Yo oré, yo le dije, vamos a ponernos de acuerdo. Sí, nos pusimos de acuerdo. Yo pedí, pero el tema es que era su fe. ¿Se observa? Lastimosamente el Señor partió. No sé a dónde. No quiero preguntarme para dónde. Pero lo cierto del caso es que son situaciones que a veces, mire, a veces las personas, y lo he visto, y a lo largo de mi carrera, no, es que mi papá o mi mamá dejaron estas cosas y se pelean por esas cosas. Pero lo más importante, el alma de una persona, ¿cierto? Para que puedan estar con el Señor, para que lo puedan conocer. Yo considero que ese es el deseo fundamental de todo creyente. Que ustedes y yo seamos como atalayas y más para con nuestra familia. Más para con nuestra familia. Lo que decía ahorita la hermana Gladys. Decir que para que descanse en paz, pues digamos que el cuerpo descansó, ¿no? Y se lo comerán los gusanitos. O lo cremarán, no sé. Hoy tantos medios que hay para ese tema.
Pero lo cierto del caso es que cuando se enfrenten en la realidad, ya sea del rico o de Lázaro, ahí es cuando dicen, ¿por qué no creí? Por eso nuestro trabajo y de hacerlo bien, ¿cierto? De hacerlo bien. Entonces, queridos, que esto no sea un motivo de tristeza, sino sea un motivo y una campaña preventiva. Así como el Apocalipsis es una campaña preventiva para que usted y yo no estemos en la tribulación, en la gran tribulación y que el Señor nos guarde de eso, también la predicación del infierno es una campaña preventiva. Sea que el Señor nos llame antes de tiempo, ¿cierto? O estemos preparados para el día del arrebatamiento. Amén. ¿Algo más quieren decir, queridos? Pastor, yo tengo una pregunta. Cuando dijo que todos los juicios iban a estar en el infierno, ¿es para todas las personas igual? Sí, para todas las personas que van a estar allá metidas, para todas las personas que van a estar allá metidas en ese lugar, para todos. O sea, los 21 juicios de lo que hablan las Escrituras. Entonces, por eso es terrible. Por eso es muy terrible. Claro, hasta ahí, hermanita, sí. Bien. Hermanito Julio, ¿quieres aportar algo o está bien el tema? Lady, hermanita Diosa, el hermanito Gerson que hoy sí estuvo como muy calladito, que siempre está activo, lo veo calladito. Hermanita Gladys, Norma. Pues gracias a Dios por estas enseñanzas, por permitirnos, por algo el Señor permite estas clases también, nos redargullen, nos recuerdan que realmente muchas veces uno juega con la salvación y que no es un juego, es una realidad, que Jesús mismo nos dejó esas enseñanzas y nos las recuerda hoy en este día. Muchas gracias, Pastor, a usted también, porque si Dios trae este tema a nuestras vidas es por algo y por un propósito, con un propósito. Amén. Entonces, bueno, damos por concluida entonces nuestra clase del día de hoy. Entonces vamos a orar.